tal? Los saluda nuevamente por aquí Rigo López. Vamos a hacer este review el día de hoy de qué es lo que pasó con el euro dólar, como todos los días. Comentábamos en días pasados una de nuestras pues posturas o posibles proyecciones para lo que era la semana. Era abrir una semana bajista, la primera mitad de la semana, venir, como habíamos comentado, a neutralizar mínimos de días anteriores o de semanas anteriores, lo cual el día de ayer, lunes, pues era un día feriado, el cual pues hubo muy poco movimiento, el movimiento que hubo fue bajista y el día de hoy martes pues hubo un leve retroceso al alza y continuó bajando, lo cual hasta la fecha pues ha venido a neutralizar el mínimo de la semana pasada y el mínimo de la semana antepasada. Quedó muy cerca de neutralizar actualmente lo que es el mínimo de la semana antepasada y quedó también pues cerca, relativamente cerca de nuestra zona posible de compras. Vamos a ver una temporalidad más baja para ver qué fue lo que pasó. Comentábamos el día de ayer también pues que era un día feriado, el cual vemos el movimiento que hubo fue prácticamente consolidación pero al mismo tiempo bajista. Abrió la semana y vimos una oportunidad de venta el día de ayer en esta situación o en este porción del gráfico, perdón. Y el día de hoy pues vemos que el precio abrió con un leve retroceso alcista, tuvo un bajón importante en la sesión de Asia, posteriormente en el London Open, ahorita vamos a verlo en temporalidades más bajas, que fue lo que hizo, y pues el resto del día siguió bajando, ¿sí? Siguió bajando para neutralizar lo que era el mínimo de la semana pasada. Vamos a verlo en temporalidades más bajas, vamos a verlo en 15 minutos. El día de ayer compartía en el Telegram este pequeño análisis de aquí, donde tenemos ya señaladas muchas zonas importantes a tomar, a considerar en el precio, algunos order blocks, algunas ineficiencias, altos iguales, liquidez expuesta, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar en esta temporalidad partiendo de que el día de ayer, lunes, nos hizo un mínimo. Posteriormente en Asia volvió a ser un mínimo, lo cuales eran pues bajos iguales, en los cuales seguramente íbamos a ver el precio neutralizando. Vamos a verlo más de cerca. El precio en la sesión de Asia, vemos que aquí nos hizo un alto, que con este alto también, que incluso en estas tres velas de aquí es un order block de una temporalidad mayor, el cual el precio haciendo este doble piso, perdón, hizo bajos iguales, vino aquí a capitalizar este order block y a raíz de ahí hizo un leve dip, un último estironcito al alza en la sesión de Asia y posteriormente todo Asia estuvo haciendo un dip cada vez más bajo. Ok, posteriormente en lo que resta de Asia estuvo haciendo un leve retroceso al alza, vino para hacer bajos relativamente iguales, los cuales en el London Open vemos que pudo el precio neutralizar estos máximos relativamente iguales, vino, tocó este último order block que tenemos aquí en 15 minutos, aquí era una oportunidad de venta en caso de estar buscando ventas, como lo comentábamos el día lunes, también por aquí hubo una venta muy similar en el London Open, vemos que aquí teníamos nuestro order block en esta zona de aquí, estas cuatro velas de 15 minutos que forman uno de una hora, el order block está más o menos a esta altura, hubiéramos tenido 5 pips de drawdown. El día de hoy lo mismo pasó, sesión de London Open, retroceso al order block, donde tuvimos aproximadamente 4 pips de stop loss, hubieran sido idealmente 10. Nuestros primeros objetivos pues eran estos mínimos iguales, vamos a verlo por aquí, el objetivo hubieran sido 25 pips, un ratio 1-2 o 1.3, incluso si dejamos más un rango por debajo de estos mínimos iguales. Posteriormente, en el New York Open, vemos que aquí el precio lo alcanzó a neutralizar el mínimo de la semana pasada y tuvo un leve retroceso al alza. Esto posiblemente también nos hubiera dado una oportunidad a venta, perdón, en el corto plazo.
donde aquí lo tenemos marcado. Aquí. Esta era la primera venta que les comentaba en el London Open. Vemos que aquí tenemos máximos relativamente iguales. El order block tenemos aproximadamente 10 pips de stop loss. Y nuestro primer take profit hubieran sido 25, 30 pips aproximadamente. Al mínimo de la semana pasada hubieran sido 43. Y por último, dejar un rango de 5 a 20 pips aproximadamente para neutralizar la liquidez por debajo del mínimo de la semana pasada. Vemos que el precio pues pudo hacer un ratio 1.5 en esta operación. Posteriormente, en la apertura en Nueva York, pues tuvimos también un retroceso bastante interesante, el cual vemos que regresaba a esta zona de aquí. Vamos a marcarla como nuestra posible zona de entrada. E igualmente hubiéramos tenido un stop loss por encima de este último alto, que hubieran sido 10, 15 pips aproximadamente. Vamos a ponerlo en 15. De estos trades que yo en lo personal pues no tomé, debido a que yo estoy buscando o esperando compras en este par que llegue a nuestra zona de compras. Sin embargo, en su momento no vi muy claro los movimientos y preferí quedarme fuera del mercado. ¿Cuál era nuestro objetivo de estas ventas? Pues por lo menos neutralizar el mínimo de la semana antepasada, el cual vemos que apenas en el día miércoles del broker pudo neutralizar, lo cual vamos a ver todo esto. Hubiera sido el trade, hubieran sido también aproximadamente 40 pips de stop loss. 45 hubiera alcanzado sin problemas para tener un ratio 1.3. Vamos a marcarlo aquí. 45 pips. Este hubiera sido un trade, hubiéramos tenido primeramente en Londres 1.5 y luego en Nueva York 1.3. Se hubieran cumplido bastante bien. Aproximadamente 3-4 pips de drawdown en Nueva York y aproximadamente 3-4 pips de drawdown en London Open. Ok, entonces eso fue lo que pasó el día de hoy. El precio, como vemos, todo lo que ha venido de la semana ha venido bajista. Muy lento el movimiento, muy confuso, por así decirlo. Vemos también que para el día de hoy, ya miércoles, o el día de mañana, mejor dicho, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues al menos el precio hasta la fecha ha estado haciendo retrocesos a la baja muy lentos. Yo esperaría que el precio también siguiera bajando, que llegara a nuestra zona posible de compras que está acá abajo, que siguiera neutralizando mínimos y eventualmente buscar algún fractal de compra y podernos ir en largos, pues ya sea a neutralizar máximos pues de la semana pasada, que ya sería aproximadamente desde nuestra zona de compras, serían 200, 280 pips aproximadamente. Vamos a echar un vistazo a lo que era el DXY. El DXY, el día de hoy comentábamos en el grupo que, en el canal más bien, que estos máximos iguales de acá los neutralizó el día de hoy. De hecho nos vamos a una hora para verlo más claramente. Teníamos aquí estos máximos iguales, el precio el día de hoy vino a neutralizar y parecía estar teniendo un retroceso a la baja, lo cual el precio continuó su camino al alza, vino a neutralizar este último máximo y posiblemente veamos al DXY también llegando pues a este order block que tenemos por acá. Vamos a alargar esta línea para tenerla como referencia. Vamos a ponerla bien horizontal. El precio vemos que ahorita abrió con un gap, posiblemente veamos un Asia pues acumulando o haciendo un rally. Podríamos ver incluso en el London Open la neutralización o la recapitalización, mejor dicho, de este order block y posiblemente estar buscando ventas en el DXY, por lo que estaremos buscando compras en el euro dólar. Sin embargo, pues hasta ahorita no nos ha dado indicios de que esto pueda ya dar un retroceso a la baja. Sin embargo, tenemos por acá abajo algunas ineficiencias, tenemos zonas por neutralizar, mínimos iguales, que eventualmente en algún momento pues tendremos como objetivo. Primero que nada hay que esperar al precio,
qué es lo que hace, esperaríamos que suba, ver cómo se comporta en London Open, ver qué hace en la sesión de Londres, el desarrollo de Londres, y ver también qué es lo que hace en el New York Open, si nos da algún fractal de venta, un poco más claro a lo que ha estado haciendo esta semana. Entonces, pues ese es el review de hoy, algo bastante rápido. Sin embargo, pues aquí están los puntos a considerar, ¿no? Ya neutralizó mínimos, vamos a esperar que llegue a zona de compras potenciales. Y también estando aquí, no quiere decir que en cuanto llegue aquí el precio, vamos a meter nuestras compras y nos vamos a ir largos hasta acá, porque también el precio, si bien puede hacer eso, también es probable que aquí tome esta neutralización de mínimos y las tome como un posible market shift, nos engañe, tenga un leve retroceso y el precio siga bajando. ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta eso, el hecho de que sea una zona posible de compras no lo hace 100% efectivo o 100% real, pero vamos a ir siguiendo el precio de cerca para ver qué es lo que hace y ver qué oportunidades pues nos podemos meter a operar, ¿sale? Entonces, ese es el review de hoy, nos vemos el día de mañana con otro review, saludos.